Entonces, en la transposición de grandes vasos, aquí vamos a aclarar un punto, pero viendo las gráficas. Tenemos aquí, se habla también aquí de concordancia. A ver, para que podamos comprender, se habla de una concordancia que es aurículo ventricular y una concordancia que es ventrículo arterial, ¿correcto? ¿Se comprende, no? La concordancia aurículo ventricular, ¿qué significa? Que la aurícula derecha tenga su tricúspide, que el ventrículo derecho tenga su tricúspide y tenga una aurícula derecha. Entonces aquí hay una concordancia aurículo ventricular porque es una aurícula derecha y un ventrículo derecho con su válvula tricúspide. Y concordancia ventrículo arterial porque es un ventrículo derecho con su válvula pulmonar y su arteria pulmonar. Entonces, si hablamos de discordancia aurículo ventricular, ¿qué estaríamos hablando? Un ventrículo derecho con válvula mitral y una aurícula izquierda. O sea, eso al revés, ¿no es cierto? Es discordante. O si hablamos de una discordancia aurículo ventricular en cavidades izquierdas, un ventrículo, en este caso sería un ventrículo derecho con una válvula tricúspide, un ventrículo izquierdo con válvula mitral con una aurícula derecha, ¿no? Entonces hablaríamos ahí de una discordancia aurículo ventricular. Discordancia ventrículo arterial, ¿qué significa? Que el ventrículo derecho tenga su válvula pulmonar, pero tenga aquí la salida de la aorta, y viceversa, ¿no? Del ventrículo izquierdo con su válvula aórtica, pero con la salida de la pulmonar. Entonces eso es discordancia ventrículo arterial. Muy bien. Para que se pueda entender las dos clasificaciones que tenemos de transposición de grandes vasos, que les voy a dar las cosas puntuales nada más, chicos, porque es bien complejo todo esto de cardiopatías congénitas. Entonces, normalmente existe concordancia aurículo-ventricular, pero en este caso de la transposición de grandes vasos no va a haber la concordancia ventrículo arterial, porque del ventrículo derecho, ¿quién está saliendo? La aorta. Entonces hay una discordancia ventrículo arterial. Hay discordancia ventrículo arterial porque del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria pulmonar. Entonces la supervivencia, como les decía, es imposible salvo que exista algún defecto septal que permita el paso de la sangre oxigenada a la circulación sistémica, sea interventricular o sea interatrial. Normalmente el tronco común es separado, por un tabique espiral que desciende y separa la aorta de la pulmonar, eso es en la embriogénesis, y si no se produce la espirilación, entonces ascienden los vasos de manera paralela, como hemos observado en la diapositiva previa, ¿no? Aquí es una circulación paralela, no se evidencia esta morfología, sino son dos vasos que están naciendo de manera paralela, todo por la falta de espirilación en el momento que se produce la separación del tabique. Muy bien, entonces aquí tenemos simplemente dos clasificaciones. Acá tenemos los vasos en posición normal y aquí vamos a tener la transposición clásica de los grandes vasos, que se llama dextraposición o dextrotransposición, en el que del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Entonces aquí sí o sí tiene que haber un shunt, sí o sí. Y vamos a tener la transposición corregida, aquí la naturaleza fue más sabia. Transposición corregida de los grandes vasos, que se llama levotransposición. Entonces aquí hay, aparte de haber esa discordancia ventrículo-arterial, hay también la discordancia aurículo-ventricular, ¿no? Entonces la aorta sigue saliendo, sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale de un ventrículo derecho, ¿no? O sea que aquí felizmente la falla se ha corregido de manera natural, pero en el caso de la B, de esta que es más frecuente, donde la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, requiere de todas maneras de un shunt, ¿ya? Vamos a pasar al otro tema, que es el tronco arterioso único. Es que de acá vienen preguntas únicas en realidad, pero vamos a hacer una revisión pequeñita. El tronco arterioso único, como su nombre lo dice, es un tronco arterial único. Aquí no hay aorta, no hay arteria pulmonar. Entonces existe una sola arteria que va a reemplazar a la aorta y a la pulmonar a nivel del origen. Entonces, por lo tanto, es un tronco único que va a recibir sangre de ambos ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo. La válvula de este tronco ya no va a haber dos válvulas, ¿no? Sino va a haber solamente una válvula, y esa válvula suele ser una tricúspide o una cuadricúspide. Por lo general son válvulas insuficientes. Este tronco arterioso se sigue cabalgando sobre un defecto del tabique interventricular, y por lo tanto estos pacientes van a entrar en falla cardíaca prácticamente desde que nacen, porque ambos ventrículos se van a sobrecargar y van a producir falla cardíaca. Pero la cianosis dentro de todo es mínima en ese tipo de pacientes, ¿ya?
Luego tenemos el drenaje venoso anómalo de venas pulmonares. ¿Las venas pulmonares dónde deben llegar? ¿A qué cavidad? Las venas pulmonares. Auricular izquierdo, perfecto. Entonces, si dice que es un drenaje venoso anómalo, por lo tanto no van a llegar a la aurícula izquierda, ¿no? Van a llegar a la aurícula derecha y van a llegar por diferentes mecanismos. Entonces, normalmente las venas pulmonares deben de llegar aquí a la aurícula izquierda, pero en estos casos las venas pulmonares, por diferentes mecanismos, por ejemplo, por aquí, va a dirigirse por la vena cava inferior y va a llegar hacia la aurícula derecha. Aquí las venas pulmonares pueden llegar a través de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. En otros casos pueden llegar por ambos lados, por la vena cava superior, por la vena cava inferior. En realidad existen aquí varias clasificaciones, pero finalmente todas llegan a la aurícula derecha, ¿ya? No llegan a la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares? Es que no hay formación de la vena pulmonar, del tronco de la vena pulmonar no existe la formación de esa vena. Y la sangre va a llegar por diferentes mecanismos hacia la aurícula derecha, no va a llegar a la aurícula izquierda. Eso es un punto importante, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar a la aurícula derecha? Puede llegar por una vena cava superior izquierda que llega a la innominada y está la vena cava superior derecha. Puede llegar directamente a través del seno coronario, puede llegar por la vena cava inferior o la vena suprahepática, o puede tomar cualquiera de las combinaciones de estos mecanismos para llegar finalmente a la aurícula derecha. Entonces, a ver, si las venas pulmonares llegaran hacia la aurícula derecha, no, en ningún momento podría oxigenarse esta sangre, ¿no? Entonces debe existir también un defecto auricular para que la sangre también pueda llegar al corazón izquierdo, si no la sangre llegaría solamente a cavidades derechas, ¿no? Recuerden que a la aurícula derecha llega la vena cava superior y la vena cava inferior recogiendo toda la circulación sistémica, y las venas pulmonares recogen la circulación pulmonar y lo llevan hacia la aurícula izquierda. O sea, hay un volumen que de la aurícula izquierda se va a dirigir al ventrículo izquierdo. Pero si no llega volumen hacia la aurícula izquierda, solamente va a llegar volumen hacia la aurícula derecha, entonces no habría sangre que llegue al corazón izquierdo. Entonces, ¿qué debe existir? Debe existir un defecto auricular para que esa sangre pueda llegar al corazón izquierdo. Va a haber un hiperflujo pulmonar, por lo tanto también va a existir hipertensión pulmonar, ¿ya? Y vamos a ir a otra patología que es la estenosis y la atresia pulmonar, que también lo vamos a tocar así brevemente. La estenosis y la arteria pulmonar, a ver, si tenemos una estenosis en la pulmonar, ¿cómo vamos a tener un ventrículo derecho? Hipertrofiado, ¿no? Hipertrofiado. Un electrocardiograma con sobrecarga, ventrículo derecho, hipertrofia, el ventrículo derecho. Si tenemos estenosis en la aorta, ¿qué vamos a tener? Hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Con desviación del eje a la izquierda y signos de sobrecarga de ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, en la estenosis y la atresia pulmonar se asocia a hipertrofia de ventrículo derecho, que puede ser a nivel de la válvula o por debajo de la válvula, o sea, infundibular. Por lo general se asocia a un defecto de septo interatrial y persistencia del ductus arterioso para la llegada de sangre hacia los pulmones. Acá tenemos, por ejemplo, algunas variedades de la estenosis pulmonar. Acá tenemos la estenosis a nivel de la válvula pulmonar y vemos un ventrículo derecho con paredes muy gruesas por la hipertrofia que se produce. En la estenosis tanto de la pulmonar como en la estenosis de la válvula aórtica, la zona distal a la estenosis, que va a ser la zona distal, que va a ser el vaso, por lo general siempre se encuentra dilatada. Esa es una dilatación postestenótica, ¿no? Entonces vamos a tener su ventrículo hipertrofiado y la zona arterial, que es la zona postdistal, va a encontrarse dilatada, ¿no? Acá tenemos una estenosis infundibular, es decir, que es por debajo de la válvula. También tenemos un ventrículo derecho hipertrofiado y vamos a tener que aquí se produce por una membrana, básicamente en esta estenosis infundibular, ¿no? Y la estenosis aórtica, que en la estenosis aórtica congénita por lo general es una anomalía que vamos a tener en consideración, a ver, algunos aspectos bien claros. Primero, la estenosis aórtica, cuando no presente gradientes, o sea, no sea una estenosis aórtica severa, no se trata, se vigila. Si es que es una estenosis aórtica que es leve, con gradientes picos por debajo de 40 milímetros de mercurio, son pacientes que se vigilan, se observan. Cada 2 años se le repite una ecocardiografía transtorácica para ver la evolución de la severidad de la estenosis aórtica. Si es una estenosis aórtica moderada, se hace una ecocardiografía de manera anual
y la búsqueda de signos clínicos. ¿Cuáles son los signos clínicos de la estenosis aórtica, por ejemplo, de un adulto? Dolor torácico, disnea y angina. Lo mismo va a ser en el niño, ¿no? Dolor torácico, disnea y angina. Esas son las mismas características clínicas que tiene el niño como el adulto. ¿La estenosis aórtica tiene algún tipo de restricción en la actividad física? No, salvo que sea severa, como en el adulto, ¿no? Si es una estenosis aórtica severa y me pongo a hacer ejercicios, va a surgir síncope, puede haber infarto, puede haber muerte súbita. Igualmente pasa en el niño. Si es una estenosis aórtica leve, puede hacer actividad física sin ningún problema. ¿Cuándo se realiza el cambio de la intervención quirúrgica? Ahí surge la diferencia en los niños, ¿no? Cuando la estenosis aórtica es severa, los niños conforme van creciendo, obviamente también la proporción de las válvulas van creciendo, entonces tendrían que ser reintervenidos de manera frecuente. En ellos lo que se hace es, a través del cateterismo cardíaco, hacer una dilatación de la válvula aórtica hasta donde pueda tolerar mientras el niño va creciendo. La otra alternativa de intervención quirúrgica es la comisurotomía, o sea, todavía no se realiza un reemplazo de válvulas, sino se hace una plastía de la válvula tratando de abrir la válvula aórtica, con el objetivo de todavía no hacer el reemplazo de válvula mientras el niño va creciendo y va teniendo la etapa de la adultez, ¿no? Entonces, pero cuando se presenta esta cardiopatía congénita en los niños, por lo general se encuentra asociada a varias anomalías de la vasculopatía aórtica, ¿no? Por ejemplo, la estenosis aórtica se asocia a coartación de aorta, puede asociarse también a disección de la zona de la aorta ascendente, aneurisma. Tenemos también algunas complicaciones valvulares de la propia estenosis, que va a ser la insuficiencia y la endocarditis infecciosa, que en estos pacientes se da profilaxis, ¿ya? Entonces, en estos niños que tienen estenosis aórtica congénita, la diferencia va a ser que, a comparación de un niño con válvula aórtica normal, es que vamos a tener un mayor incremento de depósito de calcio y ellos van a desarrollar fibrosis con mayor rapidez. Sobre todo esto se da en los niños que tienen válvula aórtica bicúspide, ¿no? El proceso de calcificación que ocurre es un mecanismo celular y molecular similar al proceso involucrado en la calcificación de cualquier válvula aórtica tricúspide, pero va a ocurrir de manera más acelerada y en edades tempranas, sobre todo cuando se produce una válvula aórtica de tipo bicúspide, ¿no? En las válvulas aórticas bicúspides vamos a encontrar de que existe una clasificación. ¿Qué es una válvula aórtica bicúspide? Normalmente la aórtica es una válvula tricúspide, tiene 3 velos, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que se produce una fusión de los rafes de los velos y por lo tanto la apertura de la válvula ya no es con 3 velos, sino solamente son 2 velos. Esos pacientes que tienen estenosis aórtica, que tienen la válvula aórtica bicúspide, es la cardiopatía congénita en realidad más frecuente que se presenta. Estos niños pueden crecer, llegar a la etapa de adultez, a diferencia de un niño normal con una válvula aórtica tricúspide, es que ellos tienden a tener una degeneración más rápida de los velos de la válvula. Esa degeneración más rápida hace que se calcifiquen los velos de manera temprana, se produzca una estenosis aórtica y además insuficiencia aórtica. Cuando se produce ya esa etapa de severidad, se realiza obviamente el reemplazo de válvula aórtica, ¿no? Pero el diagnóstico simplemente de válvula aórtica bicúspide no indica de que hay que hacer intervención quirúrgica, ningún tipo de procedimientos, hasta que se produzca la complicación de la estenosis precoz que van a tener este tipo de pacientes. Entonces, estos son los tipos que tenemos de válvula aórtica bicúspide. La más frecuente es la de tipo A. Luego tenemos la de tipo B y la de tipo C, la menos infrecuente es la de tipo C. La válvula aórtica bicúspide entonces es una patología congénita frecuente que se asocia con una degeneración más temprana de los velos a diferencia de una persona con válvula tricúspide, y esta es una patología que se asocia con mayor frecuencia a coartación de aorta. Eso ténganlo también siempre presente. Si se detecta válvula aórtica bicúspide, hay que buscar la posibilidad de coartación de aorta. Si encuentro coartación de aorta, tengo que buscar también válvula aórtica bicúspide. Muy bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. A ver, anatómicamente, aquí en relación al síndrome rubeólico, en la estenosis pulmonar, la estenosis pulmonar se presenta frecuentemente supravalvular. Ya, eso es lo que se presenta cuando se presenta la rubiola congénita, que seguramente van a tocar en algún momento en pediatría rubiola congénita, pero la asociación más frecuente de la estenosis pulmonar es a nivel supravalvar.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la válvula aórtica bicúspide es falsa? A ver, dijimos que era una valvulopatía congénita frecuente. Sí, es la valvulopatía congénita más frecuente. Se puede encontrar hasta un 80% de pacientes con coartación de aorta, si se asocian, van de la mano, coartación de aorta y aorta bicúspide. Por sí misma la válvula es estenótica, siendo necesaria la cirugía de edad temprana. No, esta válvula no es estenótica, pero sí puede producir estenosis aórtica de manera más temprana, pero la válvula en sí, ser bicúspide no significa que sea estenótica, ni tampoco significa que sea insuficiente. Simplemente tiene dos velos que van a degenerarse de manera más temprana, pero su diagnóstico no significa que ya tenga estenosis valvular, ¿ya? Esa es la incorrecta. Pero vamos a ver aquí, ¿suele producir estenosis aórtica en la evolución al calcificarse? Sí, porque es una válvula que va a degenerar de manera más rápida. Y en ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa también por la propia degeneración. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes anomalías no forma parte de la llamada tetralogía de Fallot? A ver, ¿cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot? A ver. Ya, hipertrofia ventrículo derecho, perfecto, luego. ¿Qué dijimos? Comunicación interventricular, ¿no? Ya, la estenosis pulmonar con su ventrículo derecho hipertrofiado, ahí van dos. Tercero es el septum interventricular, la comunicación interventricular, y recuerden la gráfica, una aorta cabalgada sobre ese septum interventricular, ¿no? Entonces esas son las cuatro características. Entonces comunicación interventricular perfecto, estenosis pulmonar también, hipertrofia del BD, cabalgamiento también, comunicación interauricular es la falsa. Muy bien. Niño de 8 años con cianosis, recuerden la patología más frecuente de cianosis, o sea, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en niños, tetralogía de Fallot. En recién nacidos, transposición de grandes vasos, ¿no? Bueno, niño de 8 años con cianosis, acropaquias, disnea, un soplo cardíaco y un corazón pequeño en la radiografía tórax, el diagnóstico es tetralogía de Fallot. La característica típica de la placa de tórax en la tetralogía de Fallot es el corazón en bota, ¿no? Un corazón pequeño con una forma de bota. Señale cuál de las siguientes aseveraciones relativas a la tetralogía de Fallot es falsa. Falsa, a ver, la hipertrofia del ventrículo derecho secundaria a la estenosis pulmonar, verdadero, ¿no? Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa es la enfermedad. Falso, más pequeño el soplo, más severa la enfermedad. La severidad de la enfermedad depende en gran manera del grado de la estenosis pulmonar, verdadero. Más severa la estenosis, más severa la tetralogía de Fallot. La cardiopatía cianosante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar, sí, ¿no? Estos niños viven hasta la adolescencia, pocos llegan a la adultez. Los portadores de la misma adoptan la posición en cuclillas porque mejora la situación hemodinámica, sí, ¿no? Muy bien. Respuesta B. Referente a la tetralogía de Fallot, señale la que no sea correcta. ¿Representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas? Dijimos que sí, ¿no es cierto? Y representa más o menos el 70% de todas las cianóticas. ¿Se asocia a malformaciones de la circulación coronaria? Sí. Esta cardiopatía congénita, si bien es cierto, no es tan frecuente, pero tiene algunas alteraciones en el nacimiento de las arterias coronarias, sobre todo de la arteria coronaria izquierda, que no nace del seno coronario izquierdo, sino nace de cualquier otro lugar que no sea del seno coronario izquierdo. Se asocia muchas veces a malformaciones en la circulación coronaria. El cabalgamiento de la aorta es debido a la dextroposición del gran vaso, si no está ahí en medio de un septum interventricular, con su gran C y B, ¿no? El 75% de los enfermos la obstrucción se localiza a nivel valvular. ¿Qué dijimos? Que lo más frecuente es infundibular, ¿no? No es a nivel de la válvula, es infundibular. ¿Y la sintomatología de qué depende? De la estenosis pulmonar. Muy bien. Entonces la obstrucción se localiza a nivel valvular. Niño de 5 años, asintomático, con excelente desarrollo estaturoponderal y diagnóstico de estenosis aórtica leve. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Evaluar en un niño también la severidad de la estenosis aórtica va a depender también del crecimiento del niño, ¿no? Si es una estenosis aórtica severa,
Recuerden que la válvula aórtica que envía la sangre hacia la aorta y la aorta toda la circulación sistémica, obviamente no permitiría un crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, el hecho que sea un desarrollo estaturo-ponderal normal ratifica que es una estenosis aórtica leve. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese tipo de pacientes? Debe seguir la profilaxis de la endocarditis bacteriana. ¿Se le debe efectuar un cateterismo cardíaco y angiografía y valvuloplastía? No, porque es una estenosis aórtica leve. ¿No puede realizar todos los ejercicios físicos que pueden desarrollar sus compañeros? No, porque es una estenosis aórtica leve, ¿no? ¿El EKG muestra hipertrofia ventricular izquierda severa? No, porque es leve. ¿Y en la radiografía de tórax se verán muescas costales? No. ¿Las muescas costales quién la da? La E, el signo de la E, coartación de aorta, ¿no? Coartación de aorta. Recuerden, las intercostales tienen tanto flujo que se impregnan sobre la parrilla costal y provoca ese sello de las muescas costales. Entonces debe seguir la profilaxis de la endocarditis bacteriana. La 26, a ver. Señale que afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la coartación de aorta. Y acuérdense, coartación de aorta, estrechamiento de la aorta descendente, ¿no? Que vamos a encontrar hipertensión sistémica a nivel de la parte superior, o sea, y por debajo del estrechamiento, todo lo que está por debajo, puede haber signos de perfusión periférica disminuida, ¿no? Todo lo que sean signos de perfusión periférica disminuida, eso es lo que estamos recordando. Puede asociarse también con aorta bicúspide, con válvula aórtica bicúspide, también como dijimos. A ver, ¿qué alternativas nos da? ¿Debe sospecharse ante todo hipertensión arterial en jóvenes? Sí, todo joven sospechar en coartación de aorta. Es excepcional que sin tratamiento los que la padecen sobrevivan a los 45 años. Tras su corrección quirúrgica puede reaparecer la hipertensión arterial. Se asocia frecuentemente a válvula aórtica bicúspide. La ausencia o disminución de pulsos femorales en ausencia de otra causa es la clave para su diagnóstico. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Muy bien. Entonces la respuesta es, como dijo su compañero, ¿no? La B. Perfecto. El diagnóstico de la coartación de aorta se puede realizar a la cabecera del enfermo mediante, ¿qué dijimos? Clínicamente, ¿cómo diagnosticamos coartación de aorta? Pulsos periféricos. Claro, palpación de las arterias femorales, ¿no? Perfecto. ¿Por qué no solamente la determinación de la presión arterial nos podría decir que es coartación de aorta? Porque puede ser que sea una hipertensión arterial secundaria a otra causa, ¿no? Falla renal, feocromocitoma, o sea, hay otras causas de hipertensión arterial en personas jóvenes, ¿no? La hipertensión arterial de por sí sola no nos va a indicar coartación de aorta, pero sí la palpación de las arterias femorales. Muy bien. La coartación de aorta se detecta durante el estudio de otros procesos. Señale de los propuestos aquel en el que esto ocurre con mayor frecuencia. ¿Por qué va a la consulta este paciente? Hipertensión arterial, ¿no? No hay claudicación, puede haber claudicación intermitente, pero antes de la claudicación intermitente va a aparecer la hipertensión arterial definitivamente. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis central y aumento del flujo de la arteria pulmonar? Flujo arterial pulmonar incrementada de las cardiopatías cianóticas, ¿se acuerdan? El drenaje venoso anómalo total tiene hiperflujo pulmonar, el drenaje venoso, cianosis, perdón, y además incremento del flujo arterial pulmonar, mientras que el drenaje venoso anómalo parcial es acianótico, ¿ya? Es acianótico, recuerden eso. Ya. Y aquí que no revisamos este tema, pero en relación al síndrome de Down y el canal atrioventricular, el síndrome de Down está relacionado con es una malformación congénita que se asocia a una serie de cardiopatías congénitas en realidad, no es la única presentación, pero la más frecuente es el canal atrioventricular completo. También se puede estar asociado con comunicación interauricular de tipo ostium primum, pero la más frecuente es canal atrioventricular completo. ¿Qué significa canal atrioventricular completo? Que vamos a tener prácticamente
un CIA grande con un CIB grande y vamos a tener una sola válvula a nivel de la unión aurículo-ventricular, o sea, no vamos a tener una tricúspide, no vamos a tener una mitral, ¿no? Sino tenemos un canal único. Este tipo de pacientes se realizan intervenciones quirúrgicas de tipo paliativa, ¿no? El pronóstico es malo. ¿Cuándo deben ser operados? Antes del año de edad. ¿Ya? Muy bien. La auscultación en un niño de 5 años, a ver, la auscultación en un niño de 5 años de un segundo ruido reforzado en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, debe hacer sospechar. A ver, todo segundo ruido cardíaco reforzado, ¿qué les impresiona? En cualquier persona. Niño, no. Desdoblamiento fijo de segundo ruido cardíaco es ella. A ver, cuando hay ya un segundo ruido cardíaco aumentado de intensidad en un niño o en un adulto, hipertensión pulmonar, ¿ya? Hipertensión pulmonar. Segundo ruido reforzado, ustedes ya están pensando en hipertensión pulmonar. Muy bien. Ya, esta es una pregunta pero bien rara, que la verdad que ni siquiera lo he visto en los exámenes que revisé hasta cuando yo postulé a la residencia, pero vamos a revisarlo. La radiología de tórax de un niño de 3 años que muestra un índice cardiotorácico de 55%, o sea que está más o menos en el límite, un poquito aumentado. Segmento pulmonar saliente y marcas vasculares prominentes en el parénquima, corresponde a cortocircuito arteriovenoso. ¿Ya? Señale la afirmación que considere falsa entre las siguientes, relativa a la cardiopatía congénita con cortocircuito arteriovenoso. La falsa. A ver, constituyen una frecuencia aproximada al 40% de todas las cardiopatías. Es factible un enfoque diagnóstico con la clínica y la radiografía simple. Esta es una de las pocas patologías en las cuales la radiografía nos induce al diagnóstico del cortocircuito arteriovenoso. La hipertensión pulmonar es una complicación parcialmente grave. La crisis hipoxémica es la complicación aguda más frecuente y la cirugía ofrece buenos resultados evolutivos. Aquí tenemos que la D, ¿no? La crisis hipoxémica es la complicación aguda más frecuente. En este tipo de pacientes, la placa de tórax, ¿dónde está? Aquí lo dice claramente, ¿no? La placa de tórax, vamos a tener un segmento pulmonar que es bien saliente, como si hubiera no signos de congestión pulmonar, pero sí el segmento pulmonar que se hace más más sobresaliente, ¿no? Y las marcas de la vasculatura de las arterias pulmonares también son más intensas y más prominentes. Con respecto a la incidencia de cardiopatías congénitas, a ver, esto creo que ya va a reforzar lo que hemos revisado. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en el niño? CIB, correcto. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el adulto? Cianótica. Bueno, adulto joven se refiere, ¿no? No, porque esos no llegan hasta vejez. Está bien, Fallot, joven y adulto joven. La cardiopatía congénita más frecuente en el adulto son la CIA, ¿sí? Y la válvula aórtica bicúspide. Las dos, esa alternativa es correcta. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el recién nacido es la transposición de grandes vasos, perfecto. ¿Y la coartación de aorta es la más frecuente en la infancia? No, hemos dicho CIB, ¿no? Que es la más frecuente en la infancia. Muy bien.